Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal, para trabajar herramientas. Hace tiempo, a finales de enero, principios de febrero, cuando abrí el canal para trabajar herramientas, hice un vídeo que trató sobre el desembalaje de un cuchillo. Dejé pendiente la revisión y las pruebas de campo, pero en aquel momento era la última adquisición que tenía y me hacía mucha ilusión enseñarlo. En el día de hoy vamos a pasar a hacer la revisión del cuchillo y no me queda otro remedio de que en una tercera ocasión, cuando pueda ser, pues haremos las pruebas de campo. Mirad, la caja la vais a reconocer, me figuro que enseguida. Es un cuchillo Hydra y no lo voy a sacar, luego lo veremos, pero me figuro que ya los parroquianos que me conocéis ya sabéis que estamos hablando del Legio Nona, Legio 9, Legio Novena, Legión Novena o Legio Nona. ¿Por qué los señores de Hydra decidieron ponerle este nombre al cuchillo? Pues lo desconozco totalmente. Pero la historia del día de hoy, del cuchillo, por supuesto va a girar con respecto a su nombre. Como voy a hablar de datos históricos, como voy a hablar de historia, no de anécdotas, me da un poco de pudor y me da un poco de reparo. Y voy a intentar no extenderme mucho, porque yo sé de historia lo que sé por afición, por lectura y por informarme, pero no soy ningún especialista. Entonces, esto es una mala historia. O sea, hacer estas cosas que voy a hacer hoy es una mala historia, y yo reconozco que es una mala historia porque corres el riesgo de, si prolongas mucho el vídeo, o cuanto más prolongues el vídeo, pues más gazapos puedes cometer y más cosas inciertas e inexactas puedes llegar a decir, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a trasladar en la historia, en el tiempo, al siglo XXIX a.C. y vamos a hablar de 10 años, del siglo XXIX a.C. hasta el siglo XIX a.C. aproximadamente. Y estamos hablando ni más ni menos que de unos hechos que sucedieron en mi tierra natal. Para los que no lo sepáis, yo soy cántabro y a raíz del nombre del cuchillo, hoy vamos a hablar de las guerras cántabras, 29 a.C. a 19 a.C. No os voy a aburrir con datos históricos porque, por lo dicho anteriormente, primero porque no es el caso. Voy a contar una parte muy peculiar y muy particular de aquellas guerras cántabras que mucha gente no la sabe, ¿vale? Y voy a procurar no dar muchos datos históricos, porque cuantos más datos históricos intente dar, seguramente más meteré la pata. Roma había pasado por 3 guerras civiles, y pese a que sí que habían hecho algunas conquistas durante el tiempo de esas 3 guerras civiles, habían parado un poco las campañas de conquista, invasión, como vosotros os lo queráis plantear o lo queráis decir. Acabada la tercera guerra civil romana, el emperador Octaviano, el que pasó a llamarse César Augusto, qué follón, porque en cada fuente literaria o de internet o libros a los que acudes, te mencionan al señor emperador con un nombre diferente: Octaviano, Octavio, César Augusto, y al final, hasta que te das cuenta de que es que el señor emperador cambió de nombre a raíz de ser emperador, bueno, pues hay un poco de follón al respecto. Bueno, pues
César Augusto, Octaviano, giró su mirada hacia Cantabria porque tenía toda Hispania dominada, pero le faltaban las Galias, le faltaban los astures y le faltaban los cántabros. Las Galias cayeron enseguida y ahí estaban enrocados, como siempre hemos pensado de jóvenes por los cómics que el tema solo era de Asterix y Obelix, esa aldea gala que resistía a aquellos personajes que no hacían más que decir están locos estos romanos. Bueno, pues eso también pasó en Asturias y en Cantabria. La excusa perfecta, la tormenta perfecta era decir que los cántabros éramos bastante pendencieros, no nos sabíamos estar quietos en nuestros territorios, y nos dedicábamos a incordiar a los pueblos que teníamos más al sur, o sea, hacia la zona de Burgos, que ya conocían la paz romana, que ya estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y nosotros pues nos dedicábamos, cada vez que llegaba el verano, como os suena, como los vikingos, cada vez que llegaba la primavera, llegaba el verano, a calentarle la cabeza a todas las tribus de alrededor, ¿vale? Y eso Roma no lo podía permitir. Eso era una excusa perfecta. Lo que Roma no podía permitir era tener Hispania incompleta, ¿vale? Y lo que no podían permitir es no tener los puertos del Cantábrico bajo dominio de ellos, porque por aquel entonces la navegación era de caletas, de puerto en puerto, ¿de acuerdo? De escalas. Era muy raro que se adentraran a mar abierto, ¿de acuerdo? Entonces, tener toda la costa cántabra y Astur sin su dominio les restringía mucho la navegación, por lo menos una navegación normal y cómoda, y les retrasaba en proyectos como tenían la toma de Bretaña, ¿no? Inglaterra, Bretaña. Entonces, pues empiezan las guerras cántabras que duran 10 años y el tema se pone tan difícil y se dan cuenta de que el tema dista mucho de ser lo que solemos llamar un paseo militar, que a César Augusto no le queda más remedio que desplazar 7 legiones romanas. Estamos hablando de alrededor de 70.000 hombres para intentar apaciguar, entre comillas, lo de apaciguar, intentar apaciguar las tierras cántabras. Señores, 7 legiones romanas, unos 70.000 hombres. Y como no podía ser de otra manera, y él, como quien dice, acababa de llegar a ocupar el puesto de emperador, tenía todas las miradas fijadas en él y tenía que demostrar su valía, todavía no había llegado lo de nuestros periodos en los que los jóvenes españoles iban al servicio militar, en los que en la cartilla ponía valor y ponía al lado se le supone. No, el emperador tenía que demostrar que el valor y el poderío y la perspicacia y todo lo que se espera de un emperador eran atribuciones suyas y las tenía sobradamente. Pues ¿qué decide? Decide ponerse a la cabeza de sus 7 legiones romanas para llevar a cabo la conquista de los astures y de los cántabros. Ya sabían de cómo nos las gastábamos los pueblos de la península ibérica, ¿vale? Porque habían tenido que bregar con Viriato, aquel pastor lusitano, ¿vale? Y nosotros, permitirme que diga nosotros, y nosotros pues también teníamos noticias de cómo se las gastaban ellos, porque sabíamos muy bien la política de tierra quemada. Sabéis lo que es la política de tierra quemada, ¿no? De arrasar todo a su paso para al final someter al pueblo que era rebelde, que habían utilizado en Lusitania. Entonces, pues los cántabros eran unos pueblos pues formados por tribus, no tenían así una unión política
clara entre ellos, eran varias tribus. Además creo que tenían la buena distracción también de cuando no había un enemigo común, pues distraerse dándose palos también entre ellos, ¿de acuerdo? O mareando a los vecinos, como hemos dicho, ¿vale? Entonces eran tribus, pero eran tribus muy orgullosas. No tenían una administración política en sí de unión, pero eran tribus muy, muy orgullosas. Y no estaban dispuestos a dejar que llegara Roma y los sometiera y les cambiara de costumbres, de modos de vida, etc. No estaban por la labor. Además habían aprendido de ellos, que es una cosa que no sé, me extraña mucho que los historiadores pasan un poco por encima de ello. En sus guerras civiles habían tenido astures y a cántabros, ¿vale?, como mercenarios de ellos, ¿vale?, como tropas mercenarias. Y los cántabros, pues, al haber luchado como mercenarios con los romanos, pues sabían un poco de sus maneras, de cómo eran y cómo se las gastaban. Aquella manera de luchar con los romanos, por aquel entonces no existía la palabra mercenario, ¿no? Era soldurio, de ahí viene la palabra también soldada, ¿vale? Soldurio, era un soldado a pago, ¿de acuerdo? Y como era gente pues puesta y bragada, los romanos pues contaron con ellos en varias ocasiones como soldurios. Los cántabros se dieron cuenta de que en los valles, la vida cómoda de los valles, en las cuencas de los ríos, Saja, Besaya, Pas, donde podía ser la vida cómoda, no era los mejores lugares donde vivir, porque eran donde estaban más vulnerables. Entonces las tribus cántabras solían vivir en castros, que eran alturas fortificadas. Buscaban las zonas más altas de la sierra, donde el terreno era escarpado y les permitía realizar unas fortificaciones más efectivas. Lo tenían muy estudiado, tenían hasta estudiado la manera de construir los castros para que los accesos a los mismos, a esas aldeas fortificadas, tuvieran unas determinadas formas que hiciera más difícil aún tomar los castros. Los accesos estaban no voy a estar redundando todo el rato con la palabra castro, los accesos estaban pensados y realizados para que las legiones romanas se tuvieran que desenfilar muchas veces delante de las fortificaciones de los castros y se pusieron en esas zonas altas, inhóspitas, poco amables, ¿vale? Pero se pusieron ahí a decir, bueno, pues ya vendréis. Ya vendréis, porque los cántabros nunca, salvo creo que en una ocasión, y les fue muy mal, nunca aceptaron batallas campales a campo abierto, ¿vale? Lo hemos hablado en otros vídeos. Viriato fue quizás el primero. La península ibérica, Hispania, era una tierra donde se inventó algo llamada la guerrilla, ¿vale? Y era la mejor manera de luchar contra las legiones romanas, porque exponían menos, a la larga conseguían más, además conseguían un daño psicológico terrible sobre las centurias romanas, y encima lo hacían por la noche para causar más estragos aún. Golpeaban, se retiraban, golpeaban, se retiraban. Y golpeaban además en pequeñas células, en pequeños grupos, para que si alguno de esos grupos caía, pues los daños fueran a nivel de factor humano fueran los menos posibles. Y los cántabros también tenían la saludable costumbre de atacar por la noche, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaban en su terreno, lo conocían, y los romanos no. Entonces esto también para los romanos incrementaba aún más
la pesadumbre psicológica, no solo por el hecho de ser atacado, retirarse, sino porque no descansaban por las noches. Las legiones romanas, cuando llegaba la noche, para ellos era una pesadilla. Estaban esperando a ver cuándo aparecían los cántabros o por dónde aparecían los cántabros, para zurrarles, ¿no? Sí, como veíamos en los cómics, me hace gracia, pero es que a lo mejor es la manera más gráfica, como leíamos en los cómics de Asterix y Obelix, ¿vale? Entonces, la situación hace la que hemos comentado, que el emperador tenga que trasladar a 70.000 hombres y que las dos últimas legiones romanas las llevara por mar. Esto es una cosa que yo la conozco desde pequeño, ¿vale? Porque cerca de mi Torrelavega natal hay una población marítima, marinera, que Suances es ayuntamiento independiente de Torrelavega, pero para Torrelavega más o menos es nuestra playa, ¿no? Donde vamos casi todos los torrelaveguenses y gente de otros pueblos de alrededor a la playa, ¿vale? Con su ría y la playa de la Riberuca o de la Ribera, y con su playa de la Concha, que no tiene nada que ver con la Concha de San Sebastián. Entonces, ahí desembarcan las dos legiones romanas que hace venir el emperador por mar. La idea era hacer una pinza y coger a los cántabros en medio. Mientras, no olvidemos, pero no es el caso de hoy, que guerreaban contra los astures también, ¿vale? Los cántabros habían retirado las zonas altas, a sus castros, los habían fortificado, no admitían batallas abiertas, batallas campales, guerrilleaban por las noches, y de esta manera las guerras cántabras se extendieron a lo largo de 10 años. Al final a los romanos no les quedó más remedio que hacer exactamente lo mismo, empezar a trasladarse por las cumbres, por las cimas de las montañas, por las cumbres, y para situar y sitiar castros cántabros, ¿vale? Por cierto, de la palabra castro viene la palabra castrense, luego para definir a lo militar, ¿de acuerdo? Situar sus campamentos también en zonas altas, ¿vale? Pues, y más rodeando los castros que pretendían, pues, hacer caer. Problema de los romanos, el general invierno. ¿Por qué duraron las guerras cántabras 10 años? Pues por muchos factores, pero entre ellos porque llegaba el invierno y el tema se paralizaba. ¿Por qué se paralizaba? Porque es que los romanos veían pasar a millares de grajos en vuelo bajo, sabéis el refrán, ¿no? Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. Pues eso es lo que les pasaba a los romanos. Y el invierno era un gran aliado de los cántabros. Tenemos que pensar que no había vías de comunicación, importantes calzadas romanas para trasladar a los legionarios, que ya ellos habían aprendido y huían de los valles y de las zonas resguardadas, iban cresteando, iban por las cimas, que habían colocado sus campamentos también como los castros cántabros en las cimas, y que llegaba el invierno, empezaba a nevar, empezaban a desplomarse las temperaturas y las legiones romanas pues lo pasaban francamente mal. ¿Vale? Era una cosa muy habitual. Al principio del vídeo os he dicho que los cántabros también esperaban a que llegara la primavera y el verano para marear, atacar, expoliar a las tribus que tenían cercanas, ¿vale? O sea, el invierno no era una época propicia para ir a la guerra. Y así estuvieron hasta el punto de que el emperador, como ya hemos dicho, tuvo que desplazarse al frente de sus legiones. ¿Estuvo todo el rato o todo el tiempo que duraron las guerras cántabras al frente de sus legiones? Pues no. Parece ser que era muy supersticioso, o yo no sé si utilizó la superstición para hacer caso a su sentido común. Pero cuenta la historia, la leyenda más bien, que cuando se desplazaba en un momento determinado durante las guerras cántabras, de los sirvientes
que llevaban su silla con palio y tal, iba delante uno con una antorcha iluminando el camino, y de repente cayó un rayo que fulminó totalmente, o sea que destrozó al sirviente ese que iba con la antorcha alumbrando el camino. Y entonces el señor César Augusto, el señor emperador, dijo: esto es un mal presagio. Esto quiere decir que algo divino ha hecho desaparecer a la persona que nos iba iluminando el camino. Me vuelvo para Tarraco, me vuelvo para Tarragona y ya dejo aquí yo, si acaso ya dejo a uno que le digo encárgate tú. El encárgate tú tiene nombre, pero no lo voy a decir, ¿vale? No me lo sé, no me acuerdo. Pero antes de que se retirara pasó una cosa muy curiosa, y es que, como en todas las guerras de resistencia, suele aparecer un héroe local. Suele aparecer un héroe local que en este caso se llamaba Corocota. Corocota tiene una leyenda terrible alrededor de él. ¿Por qué hago mucho hincapié en una leyenda terrible alrededor de él? Porque las leyendas, luego al final, casi todos los historiadores tienden a decir que lo que no está delante es porque no existe, y que si no encuentran escritos, si no encuentran grabados, si no encuentran manuscritos donde se explique, es todo puesto en tela de juicio, nunca mejor dicho, en tela de juicio, ¿vale? Entonces, pues de Corocota sí que hay una referencia por un historiador romano que hace referencia a él, pero como no se podía esperar de otra manera, era un caudillo enemigo, hace una referencia con respecto a él de tipo despectiva, despreciándolo, ¿no? La leve referencia que se hace a Corocota en los textos de este conocido, no me acuerdo del nombre, historiador romano, es que era un jefe de bandidos y que era un jefe de salteadores, un guerrero muy peligroso, pues que dejó de asaltar caminos y de robar aldeas y de tal para girar sus objetivos contra los romanos. Vale, eso es lo único que hay escrito. Se sabe muy positivamente que los romanos solo escribían, y sus historiadores solo escribían y solo hablaban de sus victorias. De las derrotas procuraban no hablar, porque además si reconocían una derrota, la vergüenza para todos ellos era impepinable, y además se les condenaba a no pasar a los anales de la historia, a que los borraran de un plumazo de los anales de la historia. Así funcionaban los historiadores romanos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que no conocemos de las guerras cántabras, por sentido común, por lógica, las conocemos por tradición oral, ¿vale? Pero no las conocemos escritas en textos porque los romanos las obviaban. O sea, las guerras las escriben los que las ganan, y los romanos obviaban sus derrotas. Y claro, no iban a decir, este Corocota era un tío guay, ¿vale? Parece ser que Corocota, para algunos literatos, para el pueblo, la tradición oral, Corocota fue un soldurio romano de los que luchó con los romanos cobrando en sus guerras civiles, ¿vale? De hecho, hay hasta un libro, que luego os enseñaré la portada si lo queréis leer, que no es un libro histórico, es novela histórica, lo que quiere decir que tiene connotaciones históricas el libro, pero que no se puede tomar como un libro histórico porque el autor probablemente se permite licencias y moldea un poco la historia para adaptarla a su novela, ¿vale? O sea, hay un libro que se llama El último soldurio, que precisamente es novelado la historia de Corocota, de este caudillo cántabro. Corocota parece ser que son dos palabras, Corocota, que viene del celta antiguo, ¿vale? Del cántabro antiguo, del celta antiguo, y viene a querer decir el jefe veterano, el jefe viejo, el que tiene mando veteranamente, ¿no? O sea, lo que ya está claro solo que el nombre de él, ese jefe veterano, ese jefe curtido, ese nombre ya quería decir pues que había admiración hacia él por parte de las tribus cántabras, y que además estaba considerado como un jefe rudo, un jefe veterano, el que ostentaba un mando antiguo, ¿vale?
Y Corocota, pues parece ser que lo que consiguió hacer fue unificar de alguna manera, aunque solo fuera en la causa común de zurrarle fuerte a los romanos, ¿vale? Unificar a las tribus cántabras y para girarlos contra este enemigo común. Bueno, tanta guerra le dio al emperador que puso, no sé si eran 6.000 sestercios, una burrada de dinero de recompensa para él. Bueno, al emperador, una de las historias, una de las leyendas de Corocota es que al emperador un día en el campamento, antes de que se retirara para Tarraco, en el campamento le dicen, hay un cántabro en la puerta de grandes dimensiones, un tío muy robusto, un tío muy grande, un guerrero cántabro que pide hablar con usted. Al emperador le llamó la atención y dijo, ¿qué querrá este tío? Bueno, traerlo ante mí. Le dejaron ir ante él y ante el asombro de César Augusto, le dijo, vengo a por los 6.000 sestercios, creo que eran 6.000 sestercios. No me hagáis mucho caso porque ahí puede que esté diciendo una burrada, ¿no? Vengo a por los 6.000 sestercios de la recompensa, por Corocota. Y claro, el emperador se sonrió y dijo, bien, vale, pero primero me tendrás... Era jugársela, ¿eh? Porque acordaros lo que pasó con los que traicionaron a Viriato, que luego fueron matados bajo la frase Roma no paga traidores. Pero bueno, eh, César le dijo, bueno, primero me tendrás que traer a Corocota. Y claro, ante su asombro le dijo, no, si a Corocota te lo he traído ya. Corocota soy yo. He venido, yo te he traído aquí a Corocota y vengo a que me pagues mi recompensa. Claro, esto cuando se cuenta dice, vamos a ver, esto es una burrada, esto no puede ser cierto. Pues parece ser que era muy del pensamiento de los romanos tener un sentido del humor un poco especial, ¿vale? Y el emperador, aunque se quedó en un momento perplejo, parece ser que se lo tomó con la ironía de vida y hizo que le pagaran y que lo liberaran. ¿Esto es tan sencillo? Pues mirar, yo creo que esto no es tan sencillo. Yo creo que si esta historia leyenda es cierta, y aquí me voy a aventurar, ojo, a dar una opinión personal mía. Yo creo que Corocota, como un caudillo viejo, como un jefe viejo, como un jefe veterano, tendría bien claro, bien claro, bien claro que esa guerra, por mucho que se prolongara, no la iban a poder ganar. ¿Cómo se iban a enfrentar a 7 legiones romanas? Pero además, 70.000 hombres, ¿eh? Pero además, legiones romanas que en un momento determinado el emperador iba a hacer así, se iban a convertir en 10. Les habían plantado cara, les habían enseñado cargas de caballería tipo cántabras que los propios romanos las asumieron para sus fuerzas, la famosa carga cántabra que se llamaba de caballería, y luego lo que hemos visto en las películas, sí, curiosamente, lo que hemos visto en las películas de indios y vaqueros posteriormente, cuando éramos críos, ese era un modo de ataque de los cántabros con la caballería, que era girar alrededor en torno a las legiones romanas mientras que les atacaban. Posteriormente, esas técnicas de combate, la famosa carga cántabra y el girar alrededor de las legiones dándoles candela, ¿vale? Las asumieron, se las hicieron como propias los romanos, ¿de acuerdo? También para su tipo de lucha, ¿no? Bueno, pero Corocota yo creo que tenía muy claro pues que los días estaban contados. Podía ser 1 año más, 2 años más, 3 años más, pero que aquello no iba a tener un buen fin. Y a lo mejor fue un subterfugio, una estrategia para convertirse en un héroe. Y hoy en día esto puede parecer una sandez y una majadería, pero en la mentalidad de aquella época, que para los cántabros el mayor orgullo eran pueblos celtas. Y muchas cosas de las que os voy a decir os van a sonar, pero porque eran pueblos celtas, con las mismas raíces, con la misma cultura. Para ellos el mayor orgullo era morir en el combate. O sea, entonces yo creo que hay un poco de ser cierta esta historia, entra en juego lo de
yo me presento, te planto cara, como hoy diríamos, me columpio contigo, te pego una vacilada del 13, ¿vale? Se va a enterar todo el mundo, porque todo el mundo, he llegado a la puerta del campamento, todo el mundo me ha visto atravesar todo el campamento escoltado hasta aquí, hasta tu tienda y tal y que cual, y bueno, tú ahora si me matas, has creado un héroe. A mí me da igual morir ahora que morir un poco más tarde, pero has creado un héroe para mi pueblo. Y cuando todas las tribus cántabras se enteren de que he tenido la valentía, la osadía de venir aquí a ponerme delante tuya y que tú me has matado, me has asesinado, pues te lo van a poner, si cabe, un poquito más difícil de lo que te lo están poniendo. Yo creo que realmente fue eso. Y que César, que realmente era un tío muy inteligente, César Augusto, dijo, ya, estate, como dicen en Jaén, estate que te voy a cortar yo a ti la cabeza. Darle el dinero y que se pire, que se vaya de aquí. Yo creo que el escenario, de ser cierto, pudo ser más o menos ese. Corocota no vivió mucho más. De hecho, parece ser que pudo caer en una de esas pocas batallas en las que los cántabros sí que dieron campo abierto, ¿vale? Sí que rompieron un poco su disciplina de lucha contra los romanos. Otra parte curiosa que quería decir, yo sé que ahora hay gente que me estará escuchando, porque es que esto pasa cuando en Cantabria se habla de todo esto, ¿vale? Yo sé que ahora hay gente que me estará escuchando y me dirán, perdonad, voy a recolocar un poco, y que dirán, todo esto que tú estás contando, o sea, que yo estoy contando, no tiene ninguna base histórica. Estás hablando de leyendas, de historias, lo único que está escrito en los textos romanos. Sí, yo sé que eso es lo fácil y lo cómodo, y que, bueno, y que yo aquí estoy contando un cuento de esos que se ha transmitido durante siglos de padres a hijos, al calor de la hoguera o al calor del fuego. Pero bueno, la tradición oral también tiene siempre su parte de realidad, cada cual que coja lo que quiera. Dentro de estas leyendas cántabras, además de la del Corocota, hay una que parece ser que últimamente se la está pudiendo dotar de veracidad históricamente, ¿vale? Y que está un poco dejando de ser leyenda y parece ser que ya se está demostrando un poco históricamente que fue cierta, y es que en las guerras cántabras se dividen en dos: primeras guerras cántabras, segundas guerras cántabras. En las primeras guerras cántabras se llevan a Roma muchos esclavos, hombres y mujeres, que se les ponen a servir en las villas de los patricios. Los romanos se las gastaban así, o sea, es que no hay más que contar al respecto. Entonces se ve que un número nada despreciable de prisioneros, de esclavos cántabros, son llevados a Roma, a la capital del imperio, y se les coloca en villas, o sea, se les ceden a los patricios, a la gente de poder romana, para que sean esclavos de ellos. No se sabe muy bien cómo sucede, pero hay una noche de rebelión cántabra en Roma, donde los cántabros que eran esclavos degüellan, decapitan y matan a los patricios que les tenían a su servicio. Parece ser además que fue algo coordinado, porque fue la misma noche, todos a la vez, y consiguen escapar de Roma. Ahí, según me cuentan, ahí se les pierde la pista y de repente, al tiempo, aparecen todos en Cantabria. Esto es una cosa que se cuenta con mucho orgullo allí, porque vamos a ver, estoy en Roma, taxi, haga el favor, lléveme usted a Torrelavega. Pues no, esto no funcionaba así. Os podéis figurar las penalidades y el tiempo que les pudo costar de Roma volverse a Cantabria. No menos tiempo del que les costaba a las legiones romanas desde donde estuvieran trasladarse a Cantabria, ¿vale? Era una época en que las cosas funcionaban así. Claro, estos esclavos que se rebelan en Roma y que vuelven a Cantabria como hombres libres, cuentan y no paran. Cuando vuelven a casa, cuentan y no paran, y advierten, y dicen, y esto es lo que ha pasado. Y producen dos efectos, que se convierten en ejemplo y héroes de valentía para su pueblo, y que provocan, eso se dice,
históricamente no se puede demostrar, provocan las segundas guerras cántabras. Porque dicen, oye, cuidado, mucho cuidado con lo que han vuelto estos contando, ya está bien, nosotros por qué tenemos que aguantar a estos, por qué tenemos que rendirles pleitesía, por qué tenemos que cambiar nuestra costumbre, siempre hemos sido un pueblo indómito y la frase esa que ha hecho tanto daño en este país, a que no hay huevos, no sé cuál sería la frase, si sujétame el cubata o a que no hay huevos, no sé cuál sería la frase, pero empiezan, perdonadme la pequeña broma, empiezan las segundas guerras cántabras, o sea, se lían otra vez con ellos. Esto ya se ha retirado César Augusto de allí, porque ya sabemos lo que le pasó y la superstición que había. Esto se convierte en un genocidio. Esto sí que están de acuerdo todos los historiadores. La última etapa de las guerras cántabras, el final de las guerras cántabras, se convierten en un auténtico genocidio, en un desastre, tanto que desaparecen poblaciones enteras. Unas porque los romanos no hacían prisioneros, ya esto para ellos estaba durando demasiado, no hacían prisioneros, no dejaban títere con cabeza, y otra porque los cántabros preferían suicidarse antes de caer prisioneros. Se daban casos, esto sí que está históricamente datado, parece ser. Antes, un cabeza de familia, cuando ya veía que iba a caer el castro, prefería degollar a sus hijos, a su mujer y luego matarse él, de que cayeran en manos de los romanos. Pero podemos decir, joroba, qué fuerte, ¿no? Bueno, ya pasó en Sagunto, en Numancia, eso ya había pasado, ¿eh? Y estos eran gente de pueblos del norte, o sea, gente más empecinada, por decirlo de alguna manera. No quiero utilizar un adjetivo calificativo que a nadie le... Gente más empecinada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Gente más bragada, gente con el carácter más rudo. No quiere decir que los otros no lo tuvieran, porque fijaros cuál fue el final, lo tenían también, ¿no? Era una característica bastante intrínseca en los pueblos de la península ibérica. Bueno, pues pueblos enteros, antes de caer en manos de los romanos, se mataban, se suicidaban. O sea, los cabezas de familia hacían desaparecer a toda su descendencia, a su mujer, y ellos también. Portaban al combate como si fueran las tristemente famosas pastillas de cianuro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues portaban unos mejunjes, unos brebajes que se dice de qué podían ser tal y que cual. Parece ser que el famoso tejo era parte también, porque el tejo sabéis que es muy venenoso, de aquella composición, para ingerirlo y suicidarse. Todo menos caer en manos de los romanos. ¿Pero por qué? Pensarlo fríamente. ¿Os acordáis de lo que hemos contado? Habían vuelto de allá. Había habido una rebelión en Roma, habían asesinado a todos sus patricios, habían vuelto y habían contado. Y esto es como esa frase del ejército español que a mí me hacía tanta gracia: soldado advertido no muere en batalla, ¿eh? Eso te lo decían. Estaban advertidos de lo que había. Ya había venido alguien y se lo había contado. Entonces, parece ser que, o sea, yo he leído a muchos historiadores catalogarlo sin ningún tipo de tapujo como genocidio. Pero bueno, vamos a ver, no nos echemos las manos a la cabeza. Es lo que había en aquella época. Si los cántabros se hubieran podido hacer con las 7, o sea, con los 70.000, con las 7 legiones romanas, entre los que estaba la novena legión hispánica macedónica, ¿vale? La legión nona, que tiene el nombre el cuchillo, la legión novena hispánica Macedonia, ¿qué creéis que hubieran hecho los cántabros con ellos? Pues a lo mejor hubieran sido bastante más expeditivos. No sé cómo decirlo. Eran tiempos en que las cosas eran así. Y ya está. Y la historia la escribían los que ganaban, la paz y los parámetros de la paz los imponían los que ganaban, y la justicia la imponían los que ganaban.
Yo sé que el término genocidio es muy fuerte, pero en esta historia hay que coger el término genocidio, irse al diccionario y ver lo que quiere decir un genocidio. Y es que es lo que fue. Y es que es lo que fue. Y ya está. Bueno, pues empezamos la historia diciendo que no sabíamos muy bien lo que le había llevado a los señores de Hydra a poner al cuchillo Legionona, Legión Novena, Legión Novena Hispánica Macedonia, ¿vale? De Cantabria se fueron a la conquista de la Bretaña, esta legión en concreto, ¿vale? Luchó también anteriormente en las Galias, era una legión muy vitoreada, una legión que acumuló muchos éxitos, muchas victorias, y las guerras cántabras pues fue una muesca más en la empuñadura de su espada. No, no podemos utilizar lo de revólver, ¿no? La empuñadura de su espada en la historia de esta famosa legión. Bueno, si algún día vais a Cantabria de vacaciones, os lo aconsejo. Mi tierra es... A ver, ¿qué os voy a decir? Mi tierra es preciosa. Pues veréis que hay muchas referencias a Corocota, muchos libros, muchos prospectos, muchos dibujos, estatuas, porque obviamente, pues al igual que fue Viriato, o al igual que luego fue Espartaco, ¿no? Pues los héroes locales, los hombres, yo creo a pies juntillas en esa teoría, en esa frase que hay, que los hombres necesitamos héroes, ¿vale? Pues la península ibérica, lo que luego se convertiría a las Españas, España, ha sido una tierra de muchos héroes, porque hablamos de Viriato, portugués, lusitano, podemos hablar de Corocota, podemos hablar también en Cantabria del Laro o del Jaro, aunque parece ser que ese sí que es un personaje que está más entrecomillado, pero podemos acordarnos enseguida de Don Pelayo, ¿de acuerdo? Y tantos otros, porque si seguimos evolucionando en el tiempo, Agustina de Aragón, el Payeter aquí en Valencia, los pueblos siempre han necesitado héroes. Y entonces, posteriormente, estos héroes se mitifican. Y si vais a visitar Cantabria, pues veréis mucho el lábaro. Voy a terminar hablando del lábaro. Y veréis mucho la imagen de Corocota. Hay hasta estatuas de Corocota. El lábaro es un símbolo de Cantabria, no es la bandera oficial de Cantabria con el escudo de Cantabria, pero se utiliza mucho, que es sobre pabellón rojo, ¿vale? Bajo pabellón rojo, sobre pabellón rojo, perdón, son unas... os pondré una fotografía, ¿vale? Es un escudo que procede de esta época. Yo cuando he intentado averiguar, se utiliza mucho como símbolo de Cantabria, ¿de acuerdo? Yo cuando he intentado averiguar de dónde proviene el lábaro, se dice que probablemente es un estandarte de guerra romano. Más o menos te vienen a decir lo mismo en todas partes. Un estandarte de guerra romano en Cantabria. Sabemos que el de la novena, que tiene el nombre de nuestro cuchillo, el de la Legión Nona Hispánica Macedonia, era un toro probablemente. Entonces, bien pudo ser el estandarte de aquellos... Aquí me estoy tirando a la piscina, pero a lo bestia, ¿vale? O sea, de lo que estoy hablando ahora no hay absolutamente nada ni datado, ni escrito, ni comprobado, ¿vale? Cuando vas a las fuentes, vosotros mismos lo podéis mirar, dicen que probablemente viene, es una runa, es una estela, es una runa, en Cantabria no se llaman runas, se llaman estelas, es una estela, la estela de Barros, ¿vale? Aparece en Barros y se le llama la estela de Barros, el lábaro, una piedra en el que está grabado, y que probablemente podía ser de un estandarte de guerra de la época de los romanos.
Yo muchas veces he querido pensar pues que a lo mejor era, pero es cosa mía, es cosa de mi imaginación, cosa que aporto yo, pues que a lo mejor plausiblemente, ¿por qué no?, pudo ser el estandarte con el que aquellos soldurios lucharon como soldados de pago en las guerras civiles junto con los romanos, ¿vale? O a saber, ¿no? O a saber. Pero bueno, a mí me gusta, es bonito, ¿no? Es bonito esa teoría que yo lanzo. Si los historiadores dicen que el lábaro es un estandarte, probablemente era una estela que venía de un estandarte de guerra en la época de los romanos, pues bueno, pues es una historia bonita. Y ahí lo dejo. Y vamos a pasar después de esta historia a ver el cuchillo. Bueno, pues vamos a hacer como solemos hacer siempre un repaso, una mirada por encima del cuchillo, y aquí tenéis a la criatura, el Legio Nona de la casa Hidra. Antes de empezar con la revisión quiero insistir sobre algo de lo que hemos hablado hace unos minutos. La teoría que yo he lanzado sobre el origen del lábaro es totalmente historia ficción por mi parte. Que nadie se rasgue las vestiduras y diga, este tío, ¿de dónde narices ha sacado esto y tal? Estoy dejando claro en todo momento que es una bonita historia que a mí me parece pues que sería una bonita explicación de dónde procede el lábaro. Pero históricamente no hay nada datado hasta donde yo sé, salvo lo que os comento, de que probablemente sería un estandarte de guerra de la época de los romanos. La historia evoluciona mucho con el tiempo. A lo mejor ahora me estaba viendo el vídeo, me está oyendo algún paisano y está más al día de investigaciones históricas que se han hecho y tal, y ahora ya se ha arrojado luz hacia otros sentidos, hacia otras vías, y a lo mejor en la caja de los mecanismos nos puede hacer cualquier comentario, de lo cual yo estaría eternamente agradecido. Pero insisto, una vez más, no es más que una licencia de historia ficción que yo me he permitido, lo de dónde podría provenir el lábaro. Bueno, pues esta es la criatura, como estábamos diciendo, que rezuma calidad y buenos acabados por absolutamente todos, como se suele decir, sus cuatro costados. Vamos a sacarlo de la funda, una funda de Caides, una funda de gran calidad, y por un lado tenemos el nombre de su diseñador. Vamos a ver si conseguimos, mira, voy a dejar la funda aquí, si conseguimos que no se desenfoque mucho. Barbudo, ¿de acuerdo? El único español que participó en Forjado al Fuego, un gran diseñador y cuchillero español. Bueno, yo cuando vi este cuchillo por primera vez, lo primero que me vino a la cabeza es que era un macho riojano sobredimensionado, o a lo mejor sin sobredimensionar, porque los machos riojanos tienen unos tamaños. Está claro que Barbudo ha hecho aquí un trabajo de diseño excepcional. A mí el cuchillo me encanta, el cuchillo me parece una auténtica preciosidad, ¿vale? Y no le veo pegas por ningún lado. No sé si podéis ver que el nombre del cuchillo efectivamente es Legio Nona.
he cometido hoy un error muy grande, y es que estoy haciendo el vídeo sin las gafas de ver, y la presbicia me ataca. Ya veremos si luego cuando salga el vídeo no he hecho una chapuza tremenda. Esta especie de muesca que hay aquí, que puede ser una muesca española, ¿vale?, sobredimensionada, exactamente no es una muesca española, ¿vale? Es, por decirlo de alguna manera, la enseña, el troquel típico de Barbudo en sus diseños, en sus cuchillos. Hay gente que dice que se puede utilizar, como en otros casos, para coger un cazo cuando está en el fuego y retirarlo sin quemarnos, para hacer de pelacables, para hacer de cortacables. Bueno, yo creo que simplemente, que simplemente es mi opinión personal, es la enseña, por decirlo de alguna manera, la marca de la casa de Barbudo. La línea del cuchillo es impresionante. Es un cuchillo de que cuando lo tengo en las manos y me pongo a hablar con él, la verdad es que no sé qué decir, porque os lo digo en serio. Ahora veremos las especificaciones, los pesos, las medidas, pero es que es una burrada de cuchillo. Vosotros fijaros solo ya la ergonomía del cabo y del agarre, lo que siempre os hago. Vamos a ir hoy un poco de por libre, lo que siempre os hago, ¿vale? O sea, la cremallera es una cremallera fuertecita, ¿vale? O sea, no hace daño porque no acaban los almenados en filo, pero es fuertecita, contundente. Mirar que el recazo que tiene hace de guarda también, forma ergonómica en las cachas, ¿vale? Y yo, que tengo una señora mano grande, fijaros todo lo que me sobra atrás en esta especie de cola de pez. Sí, yo creo que se puede decir que es una cola de pez, ¿vale? Entonces, ¿es un cuchillo que sirve para batonear? Hombre, pues yo sinceramente creo que sí. Pero igual de sinceramente que digo que creo que el cuchillo serviría para batonear, con la misma sinceridad os lo diría que yo no lo haría. Yo no batonearía con este cuchillo por la punta tan estilizada y puntiaguda que tiene para que tenga una gran penetrabilidad. Si se nos va un poquito la mano, pues a lo mejor podemos hacer un averío batoneando, ¿no? Y hay otras herramientas. O sea, yo, por ejemplo, sé que mi buen amigo Noah me va a tirar un pedrazo a la cabeza en cuanto me vea, pero yo veo que hay otras herramientas para batonear. A ver, buscar todos en las redes un canal, creo que es absurdo lo que estoy diciendo porque todos lo conoceréis, el desván de Noah, y mirar nuestro amigo Noah lo que le hace a este cuchillo. Vamos a ver, el día que yo visioné el vídeo en el que Noah agarró un bidón, él lo sabe porque se lo digo muchas veces, agarró un bidón de gasolina, un bidón de petróleo, y le dio lo que no está escrito a este cuchillo, a mí casi me entra un ataque de ansiedad. Y os lo digo totalmente en serio. O sea, yo estaba de los nervios, totalmente desquiciado, viendo cómo a un cuchillo tan bonito se le estaba metiendo una tunda, pero una tunda que es que hay que ver el vídeo para entender lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, que este cuchillo, pues sí, probablemente, por lo que estábamos diciendo del agarre, de acuerdo, una rabiza, tal, se podrá batonear con él, sí. Yo no batonearía con este cuchillo, ¿vale? Entre otras cosas, a mitad del lomo del cuchillo, veis que para que tenga mucha penetrabilidad, para que tenga ese carácter de macho riojano que digo yo, pues va con una especie, aunque sea en recto, lleva como una especie de falso contrafilo,
No sé si la cámara lo dejará ver, sí, sí que lo deja ver perfectamente. Pero aquí disminuye mucho el grosor y yo me pongo a pegarle porrazos con una madera y como me vaya un poco de esta zona, pues yo qué sé, me figuro que lo aguantaría, pero ¿por qué me tengo que arriesgar? Habiendo otras herramientas, otros cuchillos más propicios para ello. Ahora, este cuchillo cortador, pues como no está escrito, fijaros una cosa. Vaciado plano, ¿de acuerdo? A ver, así, vaciado plano, hasta que llega a esta mesa de aquí arriba, microfilo, y bueno, yo creo que en los últimos tiempos es de los cuchillos con punta de más penetración que se han hecho. Decir verdades así de categóricas, me refiero aquí en España, ¿eh? Decir verdades así de categóricas es jugártela a que alguien te colore la cara, a que alguno me digáis, pues no, tío, estás muy tonto, José Luis. Hay uno que tiene aún la punta con más penetrabilidad que el Legio Nona. Puede ser. Por eso digo, de los que más punta de penetración, su geometría consigue más penetración que muchísimos otros cuchillos. Yo lo digo en serio, de lo que se fabrica aquí en España en los últimos tiempos, yo creo que será de los que más me viene a la cabeza. Otro, el macho riojano que hace JV, ¿no? JV tiene un macho riojano, pero claro, es que es un macho riojano, ¿vale? El cuchillo es una auténtica pasada. Yo es que no sé qué deciros de él porque es que se ve, o sea, lo que se puede decir de él es un cuchillo que viéndolo, pues te lo está diciendo todo. Las cachas son una pasada, tienen una textura muy bonita, ¿vale? Tornillos para poder atornillada, no remachada, para poder desmontar las cachas. Un rompecocos también con una buena cremallera, perdón, estaba saliendo de plano. Un rompecocos lateral, ¿vale? En la parte de arriba del lomo, con un agujero para cordón fiador bastante prominente. Aquí a mí me queda una duda, ¿vale? Una duda razonable. El cordón fiador, si se coloca el cordón fiador para hacer un agarre a la mano y agarrar, no va a haber ningún problema porque esta parte de detrás del agujero está redondeada. Vamos a ver. Si quisiéramos hacer la otra modalidad de cordón fiador, que es pasarlo de aquí a este orificio que lleva aquí, ¿vale? Para meter la mano dentro y que se quede como un falso guardamontes, por decirlo de alguna manera. Este agujero para el cordón fiador, en esta parte de aquí delante, si lo veis, tiene una forma que me figuro que se habrá hecho así por estética, que acabaría dañando el paracor o el cordino, ¿de acuerdo? Aquí delante han optado, me figuro que también será por imagen y por diseño, en vez de que sea un agujero en los dos lados, ¿vale? En vez de que sea el agujero tradicional para el cordón fiador, aquí lo han hecho en horizontal, ¿vale? Y aquí lo han hecho como si fuera una lágrima, ¿vale? Cachas de mi carta, de este ejemplar mío en concreto, de un verde precioso, sujetas con tornillería. La hoja va como en una especie de satinado gris, no es una hoja de acero pulido al espejo o de acero pulido mate, es una hoja de satinado gris. Ya hemos dicho que tiene que la mesa aquí baja en curva y se convierte en un recazo que a la par hace de guarda del cuchillo, una cremallera, llegado ni siquiera a la mitad del filo, de la hoja, mucho antes empieza a disminuir en un falso contrafilo, ¿vale? Hasta que llega justo a la punta del cuchillo. Drop point,
Yo creo que es un drop point. Lo que pasa es que despista tanto. La punta tan puntiaguda que tiene, desde luego no es un clip point, es en recto o drop point, pero como aquí en el escalón empieza a hacer caída, pues podría ser drop point. A lo mejor ahora alguien me dice, no, José Luis, en recto. Bueno, pues en recto. Volvemos a repetir. Fijaros, esto sabéis que siempre me gusta haceroslo para que os hagáis a la idea. Mi mano es grande, o sea, tiene un agarre el cuchillo impresionante. Cola de pez. En este lado pone, está serigrafiada, el nombre de Hydra, de la fábrica, Legionona, Legión 9, el acero en el que se fabrica el cuchillo, y por el otro lado está el sello de Barbudo. La funda es una funda de Kaides de muy gran calidad. Está muy bien hecha. Tiene infinidad de pasadores para pasar paracord. Tiene estas trabillas aquí, o trebillas, que son también de paracord. De Kaides, que se pueden desmontar, si veis, se pueden desatornillar, se pueden desmontar, que es también para hacer un porte horizontal si queremos. La solución del porte vertical está muy bien hecha, ¿vale? Muy conseguida. En fin, no hay más que ver. Tiene un diseño con un dibujo, la funda tiene un diseño con un dibujo que rompe, por decirlo de alguna manera, las líneas del cuchillo, ¿vale? Rompe las líneas, que sea un paracord totalmente anodino, o sea, vacío. Pues no, pues lleva unos dibujos geométricos que rompe y hacen esa simetría. Tiene un agujero para drenar bastante generoso para drenar, y luego tiene el seguro, que para un cuchillo de estas dimensiones, la funda tiene el seguro, que es una auténtica pasada. Vemos cómo entra, ¿vale? Entra bien, suficiente, no hace el típico clac que nos gusta oír, ¿vale? Cuando entran las fundas de Kaides, pero es que en cuanto subes el seguro y atornillas, ¿de acuerdo? A ver si soy capaz, porque lo tenía muy suelto. En cuanto subes el tornillo y aseguras, ya el cuchillo es totalmente imposible, o habría que hacer mucho el cafre y mucho el animal para que saliera de su encastre. Hay que volver a soltarlo, ¿de acuerdo? Bajar la pieza y ya te libera el cuchillo. A ver si sin mover mucho la cámara y sin meter los deditos por delante consigo que no se desenfoque. ¿Veis? Pone en el recazo acero Sleipner, que es en el que está hecho, y pone Legionona, Legión 9, y el logotipo, el nombre de la casa Hydra. Igualmente, a ver si consigo que no se desenfoque, en el otro lado de la hoja está el nombre del diseñador, de Barbudo, y esa especie de cabeza de caballo. Fijaros donde encastra también en las cachas de Kaides, donde encastra también el cabo, las cachas del cuchillo, está también el mismo logo, ¿vale? Que son característicos del diseñador o representativos del diseñador Barbudo. O sea que queda claro en todo momento en el cuchillo que es una colaboración de Hydra con Barbudo. Hydra lo ha fabricado, Barbudo lo ha diseñado. A ver, hemos pasado directamente a las especificaciones después de la historia y no hemos hecho un desembalaje, porque como ya he comentado, si queréis ver el desembalaje de cómo viene este cuchillo, cuidado hasta el más mínimo detalle, de una manera totalmente impresionante, dándole un marchamo de calidad increíble al cuchillo por parte de los señores de Hydra. Iros al principio de mi canal, iros a la hemeroteca al principio de mi canal, y está un vídeo exclusivamente para el desembalaje de este cuchillo.
me parecía ya muy tedioso hacerlo por segunda vez y volverlo a poner aquí. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el cuchillo, su funda de Kaides y sus especificaciones. El cuchillo con su funda de Kaides o de Kydex pesa, ahí es nada, 513 gramos, señores, más de medio kilo de cuchillo. Y el cuchillo sin su funda de Kydex pesa, de Kaides pesa 367 gramos. Y vamos a ver las medidas con el supermetro Bushcraft, colocando en la puntiaguda, valga la redundancia, punta del cuchillo, nos arroja una medida de 31 centímetros y quizás unos milímetros más. La hoja, hasta más o menos el final de la cacha donde empieza la guarda, mide unos 18 centímetros, ¿vale? Más o menos. Pero de filo útil, por lo que puedo ver, no quiero desplazar el metro para no quitarlo de la punta, de filo útil parece que tiene unos 17 centímetros. Venga, vamos a movernos un poco. Yo me atrevería a decir que entre 16,5 y 17 centímetros de filo útil, ¿vale? Siempre prevaleciendo las medidas que da el fabricante, por supuesto. Mirad, 1 centímetro, desde el centímetro, unos 6 centímetros de lomo ancho del cuchillo, y luego el falso contrafilo que lleva hasta la punta tan puntiaguda empieza a partir de más o menos 12 centímetros, ¿vale? Unos 12 centímetros de falso contrafilo, lo que le da una penetrabilidad al cuchillo pues francamente increíble. Y el ancho de pala del cuchillo es de, vamos a irnos a la parte más ancha, 5 prácticamente, y sin el prácticamente 5 centímetros de ancho de pala. Espero que lo estéis viendo. ¿Cuál es el ancho de la hoja? Pues mirad, midiendo por supuesto desde la parte más ancha de el ancho del cuchillo, de la hoja del cuchillo, 6 milímetros. O sea que durante todo el cabo del mango del cuchillo, el cabo del cuchillo y la hoja hasta que empieza el falso contrafilo, tiene 6 milímetros de grosor.